En la noche de la radio ya comienza Entre Paneles. Entre Paneles comienza ahora. Muy buenas noches, saludos a todos los que nos están escuchando a través de www.laradiopr.com y a aquellos que nos están viendo también por la transmisión en vivo. Saludos, Gabo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Cuéntanos, ¿qué tal tu semana? ¿Verdad que no he hecho nada? No he hecho nada. No he hecho nada. ¿Y tus lecturas, qué tal? Mis lecturas pues tuvieron un receso porque recién he estado en mi Halloween mode y eso involucra ver películas de Halloween. Me he dedicado a ver las 30 películas de los Universal Monsters. Ya me faltan 3 nada más. Espero terminarlas cuando llegue a casa y pues esa ha sido mi vida triste recientemente. Triste. Muy Qué triste. pena, qué pena. ¿Y tú? ¿No ha ¿No ha aparecido en televisor, periódico, alguna otra conferencia? No. El próximo sábado estaré moderando un panel en Mundo Bizarro ¿Río Piedra? Sí, con el artista Ulises Farinas. ¿Panel de? Sobre arte en los cómics. Sí. ¿Algo? Va a ser para celebrando el aniversario de Mundo Bizarro en Río Piedra, una tienda de cómics y juguetes de coleccionista y todo eso, figuras de acción. Es una Para que promoción no sea- pagada. Sí, pero está bien. La gente buena de Río Piedra. Sí, ha sido bueno. Saludos, Ricky. Ricardo está por ahí, a ver cómo... ¿Qué tal todo? Hello. Saludos. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal Bien. esa semana? Pues mira, muy bien. Esta semana hubo todavía está cogiendo un festival de literatura aquí en la universidad y está bien interesante. Se ha discutido el cómic un poquito y de verdad que aquí ahí están bastante adelantados un montón de cosas que en otros lugares no. ¿Cómo reciben el tema ese del cómic? ¿Te dicen cómic y se te ríen o te escuchan No, y... Para aquellos que nos, es a- para aquellos que nos estén sintonizando y no saben sobre la discusión del día de hoy va a ser sobre el cómic como literatura. Cuéntame, Ricardo. Pues es interesante porque yo como que empecé hablando con un par de personas así, ¿verdad? Como que pues probando, testing the water para ver cómo me reaccionaban. Y cada vez que yo mencionaba el cómic como literatura, como que en forma de pregunta, todo el mundo me decía como que, mira, esto no es debatible. Por eso. Ya es literatura aquí. No, sí, es que... Sí, yo siempre he argumentado que ya eso es un debate que ha sido superado hace mucho tiempo. Y lo curioso del asunto es que el debate lleva desde el 1864 dando candela. Sí, Yo siempre he pensado que ha sido entendido que el cómic ha sido debate, por eso cuando ustedes me empezaron a hablar yo como que, ¿qué? Es como si me hubiesen presentado que el cielo es azul y es un debate todavía, es como que mira. Sí, uno de momento se queda en what the F mode. Ujú. En 1864 el poeta William Wordsworth se refería al cómic como un arte tonto. Y decía que abusaba de la utilización de la página impresa. Claro, estamos hablando cuando se empieza a desarrollar más la cuestión del daguerrotipo, la fotografía. Sí, me imagino que pues a ti fueron los comic strips, que era pues parodias, comentarios. Sí, que también coincide con Rudolf Topfer, con un artista suizo, si no me equivoco. Sí. Un artista suizo que fue de los primeros que estaban uniendo la cuestión de imagen y texto. Que incluso Wilhelm Goethe, pues lo que hizo fue que escribió parte de una de las introducciones a uno de sus libros. Y decía que era algo totalmente innovador, la unión como casi híbrida de estas dos formas. En el 36,
Walter Benjamin, estaba prácticamente acusando un poco la cuestión de la imprenta y bueno, toda esta cuestión de la reproducción mecánica, y decía que el arte, una vez se reproduce, pierde la esencia. Y a mí me parece que parte de este debate que han intentado... ¿Todo bien, Ricky? Sí, todo bien. Parte de todo este asunto que el debate del cómics versus literatura se ha reguindado es que algunos dicen que el cómic le falta alma, otros dicen que el cómic pues tiene todo para ser catalogado como literatura. Gabo, ¿qué Es que opinas? para mi entender, siempre, si cuando alguien pues le tira el cómic por su valor literario, no le hace a la palabra que está escrita dentro de un cómic. Yo siempre lo he entendido más como la tecnología que hay detrás. Hoy día se argumenta mucho, vamos a suponer, la tecnología en los salones de clase, pero la gente también tiene que entender que cuando el lápiz o el bolígrafo se inventaron, esto es tecnología también. Claro. Entonces, cuando yo escucho el argumento de si el cómic es literatura o no, me trae hacia el tiempo donde se empezó a difundir la palabra impresa, que también lo criticaban porque decían, como tú dijiste, que una vez se reproduce, pierde su esencia. Antes los libros eran algo que eran contados, algo se hacían, mucho antes se hacían a mano, después tenían esto con las máquinas de impresa, Sí. y eran como un propósito, tenían ciertas cantidades, una arte, algo en especial, ediciones especial, pero una vez lo tienes impreso por máquina, hubo mucha gente que se opuso a eso. Entonces yo veo el argumento en contra de los cómics como el nuevo nivel de eso. Ahora no solamente tienes la letra, tienes imágenes y letras, y la gente lo va a ver como pues que está descendiendo lo que es la literatura, el arte, cuando en verdad lo que le estás haciendo es añadiendo otro nivel más allá, Sí. porque ahora es también lo visual. También es que Exacto. todavía hay personas que se tratan de adherir a ese discurso de la cultura alta y la cultura baja. O sea, que es también parte de por donde Benjamin iba un poco con lo de la reproducción mecánica en el 36. También es una lectura marxista sobre los medios de producción masificados por justificar ideologías o No, sí, whatever. y me recuerda al strip de Carving and Hobbes que sacó Bill Watterson, que Carving está haciendo como con un muñequito y dice, mira esto, lo encuadro, lo pongo en la pared, high art. Pero después pone un doodle, bla, bla, esto tiene un mensaje, dice algo, low art. Y es en 3, 4 paneles te dice eso. Y para mí lo que conlleva ese mensaje en 4 paneles es mucho más, que a veces yo me quedo parado al frente de una pintura y a veces no le puedo sacar tanto. ¿Qué opinas, Ricky? Pues yo creo que el debate ya está pasado. Sí, el debate está bien pasé hace rato. Lo interesante que yo he visto, por lo menos desde mi experiencia aquí, es que entonces están buscando ver si entonces el cómic puede ser algo más. Y esto viene para justificarse dentro de cómo se estudia académicamente. Porque lo mismo pasó con Film Studies. Film Studies empieza como una disciplina o dentro de comunicaciones o dentro del departamento de inglés en algunas universidades, hasta que poco a poco, hasta muy reciente, fue que logró salir y ser su cosa independientemente. El cómic está en ese proceso, y entonces pues como que las discusiones que se están dando, por lo menos aquí en Escocia, y entre varias universidades, la de Toronto también, hay un programa bien bueno en Calgary, en Canadá, que también brega el tema, es entonces cómo podemos hacer del cómic algo que sale, que se convierte en su propia cosa también, y que hasta cierto punto sí sigue siendo literario, pero es algo más. Y en eso es que está por lo menos el debate aquí en este momento. Okay. Y me gustaría saber incluso qué ustedes piensan. ¿Nos debemos quedar solamente con la clasificación de literatura para el cómic o debe ser algo más? Porque el aspecto literario del cómic como que muchas veces le da predominancia a lo escrito, pero entonces lo visual tiende a perderse un poquito en el debate. Bueno, fíjate, yo pienso que ha sido al revés. Yo pienso que a través de lo que es lo que he leído de las teorías de cómics es que se enfocan más en lo visual, porque precisamente dicen el cómic lo que tiene por encima de otras artes es que es visual también, no solamente es texto.
y yo lo que he visto es que se enfocan más en cómo los paneles pueden conllevar una narrativa, pero para mí no se han enfocado en como pasó con los estudios de cine, que en los estudios de cine al principio cogieron los libretos y dijeron estos lenguajes y le aplicaron las mismas teorías lingüísticas. Con el cómic yo no he visto eso. Con el cómic brincaron eso porque se sobreentiende ya, porque el mismo proceso de cine y de cómic está un libreto, después lo llevas a lo visual y están cómic buscándole, como tú dijiste, el más allá. Si el cómic es literario, no es como un libro, porque obviamente podemos ver las imágenes, entonces, ¿qué más allá qué puede tener esto? Exacto. No, y también hay que verlo desde el punto de vista académico. El cómic tiene que entonces como que ir creando su propio espacio. O sea, tiene como que luchar con las otras disciplinas, pero también está intentando ser su propio departamento. ¿Sabe? Ahora mismo el cómic sigue siendo un tema de estudio dentro de inglés. Y entonces ahí es donde está como que el debate principal. Sí, porque se van por la vía del lenguaje. El problema yo diría que ocurre es que desde el principio el cine ha sido algo, vamos, no serio, pero si tú ves los primeros documentos de pues películas, 6 minutos, Georges Méliès, se tomaron bien en serio de un principio. El arte de motion picture se tomó en serio. El cómic no, el cómic empezó con unos principios medio vulgares, chistosos, y qué pasa, las primeras impresiones cuentan por mucho tiempo. La gente todavía, cuando habla del cómic, remite a esa idea de los chistes vulgares, los Tijuana Bibles que se conocen en los Estados Unidos, que eran estos libritos pornográficos ilustrados, y siempre remiten a eso. La gente cuando habla de los cómics hoy día, pues se imaginan un superhéroe con capa, pero se olvida que podemos tener, hoy día se están haciendo mucho las biografías, autobiografías en forma de también cómics. yo creo que esta pelea tiene como 3 escuelas. Desde el 64 con Wordsworth y un corillito adicional como de 5 o 6 teóricos y poetas que se oponían a la unión de la imagen y el texto porque decían que lo que hacía era deformar la mente, que tú no le estabas dando espacio a la imaginación para poder tener todo este proceso cognitivo, whatever. Luego tenemos a gente como Benjamin que también sigue la pelea, quizás no directamente con el cómic, pero sí con estas imágenes que se reproducen en masa. Thomas Mann, por otro lado, hace en la introducción al libro de Franz Masler, dice que esto es algo bien innovador e incluso trata de identificarlo como un espíritu de la democracia, porque entiende que cualquier persona se puede identificar con el texto y que no necesariamente tienes que tener un conocimiento totalmente rebuscado de la letra para poder entenderlo y sacar tus propias conclusiones. En cuanto a si el medio debe denominarse solamente como literatura, que creo que por ahí va tu pregunta quizás. Ricardo, sí. A mí, en cuanto a estas definiciones, me parece que Hilary Shute es la más que se acerca a algo que a mí me gusta. Ella dice que ella propone que no se hable de novelas gráficas o de cómics, sino de narrativa gráfica. Yo creo que en este tipo de conceptos, ella logra unir esos dos mundos mucho más fácil que hablar de novela gráfica, porque su argumento es que cuando se habla de novela gráfica se está dejando fuera otro género. Porque un cómic no necesariamente responde a una novela. Un cómic, como lo fue Maus en su momento, es non-fiction. Bueno, sí, pero a la misma vez, quizás yo puedo diferir un poco ahí, porque a mí me gusta la idea de mantener el concepto de cómic mucho. Entiendo ¿verdad? El empuje de entonces considerar todo narrativa gráfica, para que entonces yo me imagino que el punto es como que haya menos discriminación dentro del... Sí, porque como que ya ha cargado el nombre del cómic como que tan negativamente que pues tiran esa palabra y le añaden novela gráfica y creen que se salvan. Pero yo no creo que cuando se habla de narrativa gráfica se trata de jugar positivamente con el estigma. Yo creo que narrativa gráfica lo que propone es
hasta cierto punto como crear algún tipo de, quizás apaciguar estos malestares que hay entre que las personas que dicen que esto es novela o esto es cómic. A mí me parece que la distinción que yo hago entre cómic y un libro más extenso es, por ejemplo, un vivo ejemplo para mí es Sandman. Sandman para mí es un cómic. Fue algo que se estuvo concibiendo por issue y por arcos pequeñitos. A diferencia de como Fun Home, que es en el sentido estructurado de la palabra. Empieza y termina ahí. Tiene. Y es un memoir. Es un memoir novelizado. Para mí ahí están las diferencias. Yo creo que al uno hablar de narrativa gráfica, no le quita peso a que se hable de cómic. Sí. O de un memoir dentro del medio. Sí, yo estoy de acuerdo, no es que me moleste tanto el considerarlo, ¿verdad?, narrativa gráfica. Pero a la misma vez, a mí personalmente me gusta mucho seguir refiriéndome al medio como cómic. Incluso las novelas gráficas yo tiendo a decirles cómic como quiera. Claro. Porque como que ya la palabra ya como que recoge tanto, ¿verdad?, a nivel cultural, a nivel histórico, es como que de sentido común. Tú dices, hablas con alguien, preguntas por un cómic y como que se sabe. De hecho, la narrativa gráfica como que requiere de otra explicación. ¿Qué es eso? El amor también defiende mucho el uso de la palabra cómic. Él dice que lo de novela gráfica se inventó cuando los cómics entran a los círculos de los literatos, que la gente quiso pues verse bien. Realmente quien comienza con el viaje de llamarlo novela gráfica es con A Contract with God. Tenemos ahora una llamada. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Gambit. Gambit, ¿qué es la que? Saludos, ¿todo bien? Saludos, todo muy bien, ¿y tú qué tal? Todo muy bien. Todo súper, todo súper. No estoy escuchando el programa, lo siento, porque voy guiando de camino al aeropuerto ahora. Pero me acordé que estaban en el programa y que hoy estaban hablando hoy era que iban a hablar sobre lo de Alan Moore, o me equivoqué de programa. Sí, estás como 2 semanas en delay. Me equivoqué como por 2 semanas. Yo que venía pompeado a hablar mal de Alan Moore y a hablar mal de sus películas, de las películas adaptadas de sus libros. Pero no te preocupes porque te vamos a invitar próximamente para el programa para que hables con nosotros acá. Muy bien, muy bien, muy bien. No se me ocurrió tarde, ya pasé por la estación. Me hubiese parado un ratito. Tranquilo. Pero nada, realmente para lo que llamé para saludarlo. Yo sabía que estaba tarde con el programa, pero llamé para saludarlo y no me había molestado todavía hace tiempito, así que llamé para saludarlo y para felicitarlos por el programa nuevamente. Gracias. Gracias, y te vamos a esperar aquí, ¿sabes? Sí, tenemos un date. Nada, los tengo que estoy guiando, se me cuidan. Gracias. Chao, no choques. Bye. Eso es lo que se estaba guiando, ¿verdad? ¿Tú nunca crees que ha pasado eso? Que un día llamen a un carro y se escucha un hello. Sí, eso sería un poquito triste. Se cayó la llamada. Esperemos que eso no sea el caso de Espero que Gambit, por Gambit no favor. esté escuchando. Pero sí, continúe. Gente serio. Ok, tengo un problema. ADD here. El problema de la palabra cómic, el estigma que carga. Sí. Que creemos que si carga o no carga. Pues que Alan Moore defiende. Y tú me estabas diciendo que la palabra novela gráfica se estaba utilizando de... El término novela gráfica lo comenzó Eisner con A Contract with God. Exacto. Sí. Porque A Contract with God como tal fue como que la primera vez que surge una novela, un cómic con una narrativa como tú dijiste, de principio a fin. Y quien no la haya leído, traten de leerla porque es bien interesante ver. Para mí, A Contract with God es una protonovela gráfica porque es tan antes de la novela gráfica que él estaba jugando, él todavía no se había definido como cuáles eran los parámetros de una novela gráfica y hay veces que él tiene un panel por página nada más. Y tú pasas una página y leíste un panel, pasas otra página y leíste otro panel, pero la historia que lleva es bien fuerte. Como Mouse, él hizo algo de su vida y es algo que pues... sí, hay muchos escritores y artistas que se oponen al término novela gráfica. Incluso Neil Gaiman dice que hablar sobre la novela gráfica diferente, o sea, como si fuese a modo de cumplido para referirse al cómic, es como decirle a una prostituta que es una dama de la noche.
Que es esta cuestión de utilizar Pero como entonces eufemismos. entonces ahí están las más caras y las más baratas. Las escorts y entonces los cómics. Porque es que yo entiendo que a una novela, a esto le puedan decir novela gráfica, a esto le puedan decir novela gráfica, pero yo he visto el término ser utilizado en cómics sencillos, un issue. Sí. Esta novela gráfica, No. eso es un cómic. Sí, pero ahí yo creo que es un problema de la persona que Pues lo está porque diciendo. para mi entender, novela gráfica también es como tú dices, tiene que haber una narrativa que se sienta, comience y termine dentro de los mismos parámetros de lo que tienes en mano. Humberto Eco escribió un ensayo en el 71 de Superman y donde él arguye que como estos personajes tienen los inicios mitológicos, hemos escuchado que esto es mitología nueva porque siempre parten de una realidad de nosotros, de la experiencia colectiva. Sin embargo, su desarrollo es puramente como una novela. En la forma que se desarrolla, pues, puede ser a través de muchos issues, pero en estos libros se presencia mucho más inmediato. Tú lo tienes del principio a fin. Watchmen, tú escuchas de estas personas del principio, te las presentan y cuando se acaba, ahí se acabó. Y eso para mí es lo que como define una novela gráfica como tal. A mí me gusta, aquí hay un historiador que se estudia mucho, que como que se dedicó a estudiar los medios, en general los populares, y él se llama Martin Barker. Y él dice que todo tipo de producción narrativa empieza con estableciendo un contrato con el lector. Me explico. Tú coges un libro, normalmente entre las primeras páginas, quizás el primer capítulo, tú vas estableciendo cuál va a ser como que el contrato lingüístico entre la persona que está leyendo el cómic y el cómic. Y en ese contrato se va a establecer que ese cómic o ese libro o cualquier cosa se va a dejar entender por el lector y que va a hablar un lenguaje que sea fácilmente reconocible, o sea, que el lector pueda entrar en contacto y en un diálogo, por decirlo así, o en comunicación con ese producto. ¿No? Y también lo que para donde se dirija en la historia va a basarse en ese mismo lenguaje. Al principio, por eso casi siempre te presentan el problema, pero todo lo que se supone que salga después de eso, tú lo entiendas como parte de ese universo, de ese lenguaje creado. Exacto. Pero lo que yo iba era que a mí me gusta mucho la palabra cómic, porque como que, por usar el concepto, como que ya establece el contrato y con la persona. O sea, ya que el concepto ya tiene como que una historia, un significado, un sentido, un peso, que como que yo digo cómic, y entonces pues ya tú y yo entramos en contrato. O sea, todo el mundo está de acuerdo con lo que es y se reconoce bien fácilmente. Yo por eso favorezco mucho mantener las cosas con cómics, pero tampoco, y no le doy mucho, intento no usar mucho la palabra novela gráfica por eso. Porque eventualmente los cómics que siguen siendo story arcs que empiezan y acaban. Que los personajes sigan, ¿verdad? Una dimensión bien particular del cómic. Pero como quiera son historias contenidas dentro de la y se evidencia cuando lo compendian. Cuando lo compendian se convierte en eso, un principio y un fin ahí. Y puede que exista un mito mucho más grande de Captain America, pero nosotros sabemos que Civil War fue un evento pero incluso cuando Alan Moore utiliza ese mismo ejemplo que está utilizando Ricky, de que hacen unos story arcs y que de momento tenemos el graphic novel de She-Hulk y no necesariamente tiene para mí, yo puedo entender el punto, pero me parece que cuando el story arc está dentro de una creación, de una producción más extensa, como sería, qué sé yo, Detective Comics del 1 al 700, antes de que hicieran el reboot, me parece que ahí se puede perder un poco la cuestión de novela gráfica. En Watchmen yo lo puedo ver, aunque es una, para mí Watchmen, yo me refiero a ella como una novela serializada. Fueron unos volúmenes que luego se compendiaron y sí, Alan Moore lo pensó con un principio y un fin establecido. Este era el límite, hasta aquí era que se iba a estar trabajando la historia. Igual con V for Vendetta. The Sandman
para mí es un cómic. Para mí es un cómic que funciona muy bien, literariamente. Sí. Pero no le llamaría novela gráfica. No le llamo novela gráfica. Ujú. Fun ya. Home de Alison Bechdel, que mucha gente se refiere a él como novela gráfica, es un memoir. O sea, it's non-fiction. Pero hay que también retomar los grandes novelistas de los 1800, como Julio Verne, Bram Stoker. Ellos publicaron sus novelas serializadas también. Ujú. Y muchos de ellos no tenían un fin a su novela, se desarrollaron mientras las estaban serializando. Exacto. Que lo de los límites de issues en ese sentido de capítulos, para mí puede ser que no limite necesariamente lo que es una novela. Sin embargo, sí la historia que se cuente dentro. En la tradición norteamericana, bueno, estadounidense más que nada, yo creo que se hace un poquito más difícil tú poder trazar esas diferencias. En Europa, por ejemplo, en España se hacen novelas gráficas. Tienes a gente como Paco Roca, con Arrugas, el Ángel de la Retirada y todo eso, que trabaja novelas gráficas, son algo Dos así. tiradas así limitadas. Sí, son y libros. eso. Sí. Igual está el israelí Rutu Modan con Exit Wounds, que es lo mismo, o sea, son novelas gráficas que se piensan así. También lo he visto en Alemania, o sea, que me parece que esta cuestión de compendiar issues de cómics es más estadounidense. Y yo creo que ahí Sí, pues se le hace más difícil a uno poder trazar esas diferencias. Por eso me gusta el término de narrativa gráfica, para poder encompass everything. Sí, no, y también hay que entender que el concepto de novela gráfica también es uno comercial, ¿sabes? Claro. Surge también para eso mismo, como que para venderle al público que no está al tanto de una historia en particular, para entonces seguir con la continuidad del cómic. Como que, ¿verdad? Una entrada a ese mundo, pero que también tiene como que el peso de que es su propia historia. So, el concepto sí tiende a ser bien tricky por eso, porque también se usa mucho para venderte un cómic que realmente todavía está cogiendo, ¿verdad? Que la historia todavía no ha acabado, pero a la misma vez como que te da el sentido de que estoy comprando un libro que ¿verdad? No es tan pequeño como un cómic, tiene más issues, se supone que tenga un principio, un medio y un final, que también tiene sus controversias comerciales, o sea, que juega dos juegos, por eso mismo. Yo creo que entonces sería, para virar el enfoque del argumento, tendríamos que mirar la experiencia del autor y decidir por qué escogieron esa forma gráfica de narrativa. Cualquiera de estos libros pudo haberse escrito en novela básica. Entonces, ¿por qué ellos vieron en la narrativa gráfica, por decirlo así, que no se podía contar una novela? Que creo que por ahí podríamos ir a lo que Ricardo estaba argumentando del cómic como algo propio. ¿Qué beneficios, qué cosas, aparte de lo visual, que es lo obvio, un cómic te permite hacer que tú no puedes hacer con una novela? Sin embargo, como quiera, mantiene el peso de seriedad del tema. Yo diría que es algo bien cultural. Yo creo que tiene que ver mucho de la forma en que se dan ciertos personajes y ciertos arquetipos, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? Tú tienes que normalmente los personajes superhéroes salen inicialmente como los conocemos hoy, dibujados en periódicos, en colecciones pequeñas de alguna revista o de algún otro tipo de publicación que sea bien fácilmente accesible al público. Y yo creo que como que por eso mucha gente tiende a comenzar sus historias sobre el cómic desde el superhéroe, y es porque como que el cómic tiene ya como que un acuerdo mutuo entre la visión de lo que es algo espectacular y superheroico versus algo que entonces se puede hacer en una novela, porque ¿verdad? Como que se pierde el sentido de algo extraordinario. Pero cabe mencionar que eso es una experiencia puramente estadounidense. No, claro, sí. Como tú dijiste, los cómics siempre han sido algo cultural y cada cultura se manifiesta distinto por los cómics. Lo que pasa es que en el caso de los Estados Unidos fueron hombres en tutú y con capa. Exacto. Y da grandes cantidades. Entonces,
como muchas de las cosas que salen de Estados Unidos se estandarizan como un universal, pues la mentalidad que tiene la gente es sobre eso. Mm. Y pues también parte del argumento hoy día de los cómics como literatura es si cada vez que presentamos el cómics o vamos a hablar de cómics tenemos que justificar que sea literario. Sí, y ahí... Bueno, mira. No, dale. Por favor. No, que a eso mismo, aquí hay un debate bien particular que como que es como que bien sutil, como que sí todo el mundo reconoce que el cómic es literario, pero cuando se le piden ejemplos es o Watchmen o Mouse o Sandman. Es como si los cómics de DC y de Marvel lo son, pero vamos a no hablar de esto, vamos a hablar de los que de verdad hicieron impacto, ¿me entienden? Y entonces, pues yo diría que entonces el debate más fuerte desde acá se da desde la literariedad del cómic, como que hasta cierto punto se va juzgando, ok, Watchmen, Sandman y Mouse son cómics literarios. Porque eso es lo que todo el mundo también repite, porque me imagino Sí. que esas personas no se dan a conocer en el género. Es Exacto. como todo el mundo dice, es como si alguien quiere meterse a cine. Ah, pues yo escucho que Casablanca es buenísima, yo escucho que estas otras clásicas son buenísimas, pues yo digo que esas son clásicos. Pero si tú te das a conocer, pues sí, no son malas. Pero tú tienes cosas como esta acá al frente, Mouse, que están en otro nivel. Mouse, a mí me gustó, lo que a mí me gustó de Mouse es que el mismo autor en el cómic, dentro de la historia, se cuestiona por qué él eligió el formato del cómic para representar algo tan serio como el Holocausto. Sí. Exacto. Yo creo que siempre se mencionan estos libros y más que nada es por su valor canónico. Son Ujú. textos que hasta cierto punto cada uno redefinió unas estructuras que han existido. O sea, el superhéroe entra en el 1930 y de momento te aparece Alan Moore y te dice como que screw this, Ujú. el superhéroe no es virtuoso, no tienen poderes, tan solo hay uno que es un dios y no le importa nada. En ese sentido, a mí me parece que se siguen remitiendo a esta obra por eso, precisamente, que redefinieron unos términos, unas historias y unos ideas. arquetipos, Ujú. unas ideas que se estaban trabajando. Mouse es la primera vez que se pone de manera gráfica, o sea, que se ilustra el Holocausto. The Sandman trabaja sobre una historia de Hoffman, o sea, el Ujú. hombre de arena. Super creepy, ¿sabes? Y que si tú vienes a ver, tú puedes aplicarlo completamente, está ahí. Yo No. puedo ver el Sandman de Hoffman en Gaiman. Y no solamente la literariedad se basa en a qué apuntan esta obra. El Terence Hawkes, un escritor, un crítico inglés, crítico literario, escribió que toda la escritura se da basándose en otras escrituras que se dan antes de ella. Todo lo que todo este mundo se escribe se basa en los 20.000 libros que esa persona leyó y se inspiró para escribir. Ujú. Eso es la experiencia. Estas personas, en toda la forma, Neil Gaiman con Sandman, básicamente todo lo que él propone en esos cómics es su experiencia con otras mitologías, otras ideologías, otras religiones, y él te las personifica en la página. Mouse, él entrevista a su papá, una realidad, una experiencia de su familia, algo que vivió su familia, y eso es lo que él da. Eso es lo que él propone en la página. Alan Moore, si tú escuchas sus entrevistas desde chiquito, él siempre decía que había un problema con los cómics de superhéroes. Él nunca le gustaron los cómics de superhéroes de chiquito porque él pensaba que era un status quo que no se podía terminar, interminable, y él no iba a hacerse esclavo para seguir comprando semana tras semana. ¿Y qué él hizo? Watchmen. Él quería matar a estos superhéroes porque él quería darle un fin a ciertos nombres. DC no se los dio, pero entonces él creó unos para terminarlo. Sí, también la cuestión con la literariedad tiene un valor bien subjetivo. El valor literario de la obra se vale también en referencia a los cánones. Ujú. Básicamente. Y tú tienes a personas que te dicen, ok, este es literario porque reconozco ciertas características que puedo observar, qué sé yo, en la Sí. Odisea.
que puedo ver en Kafka. Neil Gaiman usa Shakespeare Sí. por montones en Sandman. O sea, hasta hay un issue de Sandman que ganó, creo que un Will Eisner, que es Sí. cuando él hace la obra de teatro The Midsummer's Night Dream. The Midsummer's Night Dream, él adaptó a cómic, pero la hizo dentro de la historia de Sandman, y ese cómic se ganó ese reconocimiento porque mucha gente ahí entendió, mira, tú sí puedes demostrar aquí una obra. En Before Vendetta Ujú. está Macbeth. O sea, se hacen ese tipo de lectura. Y lo mismo en Gaiman yo puedo ver el Sandman de Hoffman. Tienen estas conexiones. Son cosas que pues uno no lo puede negar. Yo puedo Intertextualidad, esa es la palabra. exacto, sí. Sí. Hay mucha intertextualidad dentro del cómic. De la misma manera, por ejemplo, para esos que piensan que uno no puede hablar de literariedad dentro del cómic como issue o dentro de los superhéroes mainstream. En Spider-Man cuando todo el mundo le adjudica la cita a Peter Parker, pero o sea, no es él quien lo dice, o sea, con With great powers. with great powers Mm. comes great responsibility. Eso es una cita casi directa de la Biblia. O sea, Ujú. tenemos textos que constantemente se están comunicando entre sí. Ujú. Y me parece que uno hacerse el ciego o de la vista larga frente a esto, me parece que es una pérdida de tiempo. No, sí, es que Sí. lo mismo pasó con el cine en un momento. O sea, el cine también se cuestionó. Y hasta el punto que al principio se boicoteó en, bueno, muchas religiones. Siempre cuando cualquier cosa es nueva, o sea, tú tienes las fases, la religión es primero, que va en contra, Ujú. después las personas, después mandan a esta entidad que ¿cómo se llama? Que no lo censure, haga un código El de... Comics Code Authority. Sí, que también está en el cine, está todo para televisión, siempre hay FCC, esas cosas. Sí. Porque siempre la gente va a tratar de ponerle un límite a eso. Cuando no lo entienden, le ponen un límite. ¿Qué pasa? El reto entonces se convierte en cómo dentro de esos parámetros tú te puedes manifestar y tú puedes entrelazar otros textos que la gente no se va a dar cuenta. Que es lo que nos Exacto. pasa con los cómics todo el tiempo. Mucha gente que lee cómics, pues lee una historia de Superman, Spider-Man, X-Men, y no se están dando cuenta cuánto eso se está comunicando con cosas de la realidad, con otros textos Ujú. viejos, con obras literarias clásicas que los escritores eran fanáticos y deciden, mira, vamos a plasmar esto aquí. Y lo hacen de una forma que tú no te das cuenta o... Y no solamente con textos literarios, o sea, Fun Home de Alison Bechdel tiene un diálogo directo con el psicoanálisis. O sea, con Freud, incluso con Lacan. En Are You My Mother, un diálogo, volviendo a la literatura, un diálogo directo también con Virginia Woolf. Que Ujú. son cosas que uno también va reconociendo. No necesariamente la intertextualidad se da dentro de textos literarios dentro de la ficción, sino que también se mueven a través de la teoría. No, totalmente. Pero, entonces, como digo, estamos hablando mucho, ¿verdad?, de la intertextualidad, pero es precisamente ese uno de los retos que presenta el estudiar cómic de forma académica. ¿En qué Que sentido? en el sentido de que se favorece mucho las lecturas, como que las correspondencias literarias entre los textos. Por ejemplo, aquí, como bueno, estamos todavía en el Reino Unido, pues, porque el referendo falló, tienes que mucho de los escritos de cómics que se dan aquí son o de Sandman o de Alan Moore o de Warren Ellis, que tienen mucha correspondencia literaria, ¿verdad? Con mitos, con otros libros quizás más clásicos, pero no tienes artículos que hablen sobre como que una correspondencia visual entre el cine y el cómic, entre la televisión y el cómic. Yo todavía no he leído un artículo que hable sobre The Long Halloween y su correspondencia visual con The Godfather. ¿Me van siguiendo? Pero que creo como que- que Pero creo que está un eso poquitito desbalanceado todavía. pero eso se debe porque honestamente hay muy poco tiempo en que esto se ha tomado como lo estamos viendo. También yo creo que son las escuelas.
hay escuelas que todavía son muy clásicas, pero si uno hace Sí. una búsqueda dentro de bases de datos de revistas académicas, uno consigue este tipo de lecturas. Ujú. O sea, lecturas desde la No, justicia, desde el cine, o sea, ¿no? son cosas que se ¿Y hacen. quién no dice que de aquí a 50 años no pasará lo mismo que con el cine? Que se estará también desbordando y se tomará ya de por sí como exacto. algo académico en su propio derecho. Sí, no, Nosotros yo estamos no. en un punto que todavía las cosas están virándose. Sí. No, y no, hasta cierto punto es como que una crítica, pero también lo entiendo, es totalmente cierto. El cómic todavía está dándose a conocer académicamente, Exacto. pero por el momento sí tengo que decir que como que está empezando a notarse la falta que hacen el tener lecturas que predominen mucho más lo visual, porque sí yo creo que tenemos que admitir que todavía las lecturas que se están haciendo del cómic tienen que ver mucho con la correspondencia que tiene con la literatura. ¿Sabe? Que incluso es uno de los objetos que la universidad misma de Dundee, en la que estoy estudiando, tiene, porque está tratando de justificar su programa como uno que debe ser independiente, no dentro de literatura. Y una de las preguntas que le hacen a nivel central es qué entonces lo separa de literatura y qué justifica que no sea de inglés, porque el punto es dejarlo como un departamento dentro de inglés. Y yo, pues, eso es lo que yo, por lo menos lo que yo veo que debe pasar en el futuro inmediato, como que debe haber un poquito de más intención en cuanto a hablar del cómic visualmente, qué otras cosas pasan, ¿verdad? Con qué otras cosas se conecta culturalmente, para que entonces el cómic, aparte de ser literatura, sea esta otra cosa también que le dé hasta cierto grado su independencia, hasta cierto punto. Yo por lo menos he visto varios libros que trabajan esta cuestión de la correspondencia entre imagen con otro tipo de medio. Eh, en cuanto a, repito, a mí me parece que es una cuestión de las escuelas. Hay escuelas que se centran más en la cuestión literaria, hay escuelas que se centran más en la cuestión artística o de representación mediática. Es que para mí, honestamente, el cómic lo que representa es el matrimonio entre la letra Ujú, y lo visual. Ujú. lo es. Y debería tomarse así. O sea, lo literario tienes que tomarlo en el comienzo por lo literario que ya se está establecido. Luego en el tiempo si le puedes añadir lo visual como hicieron en el cine, que cogieron los libretos primero, texto y después semiótica, mira lo visual. Los cómics se puede hacer lo mismo. Obviamente el cómic lo que tiene diferente del cine es que no tienes el audio. Ahí entonces lo que tú haces durante una novela que te imaginas los escenarios y el audio, aquí en el cómic todavía te permite en eso. Quién sabe si en el futuro estaremos comprando tabletas que vienen con las historias y te dan el audio también. Entonces, ¿cuál va a ser lo propio de ahí? Va a seguir subiendo, pero yo entiendo lo que tú dices, que lo que tiene que pasar con el cómic, por lo menos por ahora, que se tiene que separar. Yo creo que tienes que darle tiempo en ese sentido. Yo no tengo problema con que todavía se vea como el literario, porque es que para mí lo es. Para mí it's a Exacto. non-issue. El hecho de que, o sea, para mí comics es literature. It's a non-issue. Sí, sí. No, y yo, o sea, no estoy en desacuerdo. No, yo sé, Ahora, yo sé. ahora es que como Verónica y yo venimos de backgrounds de letras, entendemos eso. Sí, Ricardo viene de un background diferente, que también es muy válido porque yo también vengo de eso de historia. Te iba a chotear ahora, yo sabes. Te lo iba a decir de esta historia también conmigo. Y Vengativo, y en los vengativo. cómics hay historia, hay política, hay de todo que tú le puedes sacar. Y es fácilmente, tú Sí. puedes ver un cómic y tú abrir la página y por el arte de la página, en la forma que está, tú puedes decir en qué año, bajo qué época se escribió, se hizo, porque es bien fácil trazar históricamente los cómics. Y yo creo que también se debería buscar en ese aspecto, lo histórico del cómic. Por el tiempo que eran los puntitos esos que este tipo, ¿cómo se llama? Liechtenstein. También mi background, sí yo hice una maestría en literatura, pero mi background es sociales. Incluso las lecturas que yo hago sobre los cómics y las novelas gráficas y todo este viaje, ¿sabes? Siempre está marcado o atravesado por las ciencias sociales, desde la psicología, sociología y criminología, ¿sabes? Son lecturas que uno puede hacer.
O sea, No, que yo, ajá, Ujú. ¿no? Zumba, Ricardo. no, que yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿sabes? Yo creo que el cómic es literatura, yo creo que es un non-issue. Eh, no, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que no existen libros que trabajen el aspecto visual del cómic más sobre el textual, pero sí puedo decir que como que todavía está un poquito desbalanceado el estudio académicamente, o sea, todavía se, se prefiere, ¿verdad? Dar lecturas que como que mantengan al cómic bien atado al mundo literario. Es que, Que no es que tenga nada malo, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Pero que también yo sí creo que tiene potencial de ser algo también distinto, que como que lo mantenga casado a lo visual y a lo literario, pero que también sea algo algo diferente, algo que tiene su propio poder y que puede darse a valer por sí mismo. yo entiendo que se va a atrasar un poco eso que se quiere lograr con el cómic, porque los 80 sí fueron una década de que salió Watchmen, Art Spiegelman escribió Mouse y se hizo grandes logros con lo que se quería llevar al cómic. En los 90 los cómics después tuvieron un problema de que tenían que vender y empezaron a favorecer en lugar de historia pues lo visual por encima de la letra para tratar de vender. Ahora tenemos el problema de que llegaron las películas y las películas se están serializando como los cómics. Entonces tú tienes un movimiento que es el original tratando de ir hacia adelante, de adelantar el cómic hacia algo académico. Sin embargo, el mundo tiene este boom de películas que siguen remitiendo a un pasado de los cómics cuando eran superhéroes, explosiones y esas cosas. Y la gente todavía está entendiendo, le está dando, reforzando las creencias a las personas que pensaban que eso es un cómic, pues le está reforzando eso. Entonces ahora el terreno se pone un poco como arena movediza cuando vas a hablar del cómic, porque tienes que cargar con un libro de Mouse o de Alan Moore para que sepan que tú estás hablando seriamente de los cómics. Porque si empiezas a hablar de cómic, van a pensar, Avengers, ¿viste Avengers? ¿Te gustaron? De hecho, los conceptos hoy día de geek y de nerd están completamente mal usados, o sea, maltratados. Hoy día una persona es geek si juega Call of Duty y vio los Avengers y le gustó. Exacto. Para mi tiempo ser geek era mucho más, tú tenías que, mucho más, y era algo que tú no querías hacer, punto. No, porque, o sea, vamos, el geek se remite a la palabra de early 1900s, o sea, del freak, que así se estuvo utilizando a principios de los 90 y ahora hoy día todo el mundo... exacto, hoy día todo el mundo es un geek. Hoy día todo el mundo que le dio, que compartió ayer el trailer de Avengers 2 es un geek. Nerd. Y pues se está jugando ahora con los conceptos alrededor de lo que es el cómic y creo que el cómic va a entrar como en una burbuja por un tiempo y cuando caigan las películas el cómic va a caer también, entonces lo va a echar para atrás. Hay que ver cómo el cómic ahí se podría atar más a lo literario para poder sobrevivir ese cantazo que viene, porque las películas ya están más o menos cayendo. Yo diría que Avengers 2 va a ser de lo último que va a pasar y después cuidado porque ¿qué día hoy, Fisu? 23 de octubre. 23 de octubre de 2014. El plan que hizo maquiavélico SWB de las películas de DC va a fracasar. Va a fracasar. Porque lo están haciendo tras la cola de Marvel y tú no puedes repetir una fórmula. Ese plan va a fracasar bien feo. Y eso va a significar ya la caída de las películas de superhéroes. Yo lo que creo es que el lector poco a poco se va a ir refinando un poquito más. A mí me parece que el lector se va moviendo a otro tipo de lectura. Se aleja un poquito del mainstream y se está moviendo a las cuestiones independientes. También hay un boom del cómic independiente, que De eso hecho, uno tampoco lo puede... Ricardo y yo... Y del cómic independiente que no se centra en superhéroes. ¿Sabes? Exacto. Ciencia ficción, qué sé yo, figuras como Lumberjanes que trabaja la cuestión del género. O sea, son cosas que se van moviendo fuera de eso y que sí tiene gente que lo lee y que le gusta. No estoy de acuerdo. Ricardo, ¿qué ibas a decir? Ajá, perdona. No, que yo no sé si cuando las películas caigan, el cómic caiga, o si cae tan duro, porque pues una de las realidades es que las películas no han impactado las ventas del cómic. Las ventas del cómic se han quedado bastante igual. Un poco más, pero bastante igual. Yo creo que cuando las películas de superhéroes
por fin caigan. Y yo creo que el culpable va a ser DC. E incluso yo creo que después de Avengers 2 vamos a ver algo bien interesante porque como que no sé cuán efectiva sea Batman vs. Superman. Ujú. Pero sí pienso que si el cómic cae, no va a caer tanto, porque como que sí hay una diferencia entre ser un fanático de cómics y un fanático de películas de cómics. Ah, no, yo como persona que estamos dentro de la sociedad secreta de los cómics, lo entiendo perfectamente. Masón. Pero eso significa, pero tú tienes que ver que la percepción de la gente de afuera, que es lo que va a cambiar, es lo que va a dificultar que tengamos nuevos miembros en la logia. Sí. Ay, Pero algo ahora- que dijo Vero que es muy cierto es que estamos viendo este boom de los cómics independientes y Ricardo y yo por hace un año o más hemos estado hablando de eso. Ya nosotros no compramos, por lo menos personalmente, yo no compro cómics de las dos casas grandes de los superhéroes. Yo le estoy dando casi todo mi dinero a Image, que tiene muchos títulos independientes. Vértigo tiene Vértigo. cosas Ujú. Dark Horse. Pero DC y Marvel, DC era por Scott Snyder y ya me está cansando un poco el Batman. Y honestamente las ventas de superhéroes son lo que se va a definir el movimiento del cómic, como tú dijiste, la caída. Va a ser, si ellos logran, como dijo ahorita, si el cómic logra atarse más a lo literario y logra sacar más historias de cosas normales, de aparte de superhéroes, cosas, historias, pueden ser ficción, puede ser fantasía, pero que no tenga que ver con superhéroes. Y si lo logra hacer bien, creo que las ventas entonces se van a tornar a eso. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y hasta cierto punto también hay que reconocer que los cómics de superhéroes tienen un elemento de escapismo, ¿verdad? Por eso estos superhéroes siguen peleando las mismas batallas con los mismos villanos, ¿verdad? Ujú. Pero el concepto de escapismo es bien interesante y como que muchas veces se usa como que para echar algo hacia un lado, como que pues eso es escapismo, es inocente, pues whatever. Pero tú estás escapando de unas realidades y las estás buscando en unos cómics donde los superhéroes no cambian ni están luchando por cambiar mucho. Y entonces como que estas cositas le siguen dando como que relevancia cultural al cómic. O sea, nosotros seguimos recurriendo a unos personajes que van a seguir haciendo lo de ellos sin tener que cambiar mucho el mundo para que el crimen deje de pasar. ¿Me siguen? Sí. Y como que ese aspecto como que Pero el mundo le da... de ellos alrededor sí cambia. Y entonces ellos se Exacto. tienen que adaptar a los nuevos retos que hay alrededor de ellos. Ujú. Que Sí, eso, yo eso es lo que le estaba- da la vida a poca. Pero sí, se cansa uno de ver el mismo superhéroe tratar de, que es inmortal con poderes, tratar de coger esta situación nueva cuando la mentalidad de la persona cambia totalmente. Sí, una de las cosas que se estaba discutiendo hoy en una de las presentaciones de los libros, que pues yo hice la pregunta, ¿verdad? De cómo entonces se veía el cómic dentro de la literatura para ver cuáles eran las reacciones. Y uno de los autores escribió un libro sobre la historia de la novela, que se veía interesante pero un poquito aburrido. Me dice, pues yo creo que uno de los problemas que tiene el cómic es que estos personajes no cambian mucho en cuestiones ideológicas y que hasta cierto punto pues le resta a su poder porque estos personajes pues mantienen el status quo. No hay mucho Entonces, character development en ese sentido. Sí. También es la Pero... Ajá. No, continúa. No, que entonces me dice que él quisiera ver una historia interesante, que entonces diera mucho más años de narrativa, donde algo sí cambie y el superhéroe por fin arregle la ciudad. Y yo dije, pues eso es santo y bueno, pero entonces se acaba el cómic. Exacto. Sí. Cuando Superman decida que él tiene el poder total de cambiar todo, se acaba el cómic, ya no hay crimen por el cual luchar. Sí, es que también a mí me parece que la cuestión con el cómic, y yo creo que eventualmente puede ser su caída, es que es la cuestión de la esperanza. Yo creo que estas narrativas de superhéroes siempre se centran sobre la esperanza y que el bien prevalezca. Y, mano, there's only so much good one can take. Sí. O sea, y me parece que esa es la diferencia que uno va viendo con el cómic de superhéroes y los cómics que se están haciendo en casas independientes. Y una de las diferencias que uno puede ir viendo con novelas gráficas. Yo creo que
ha sido como una trayectoria bien interesante desde el 30, que nace el superhéroe con Superman, hasta el día de hoy, bueno, hasta el 80 que salió Watchmen y dijo como que ya los superhéroes no son virtuosos, hasta ahora que tenemos las narrativas gráficas que se centran, muchas de ellas, en formatos largos que son memoirs, más oscuros, con otro tipo de temática. Ha sido una buena discusión que eventualmente se volverá a retomar. Y pasó rápido. Y pasó volando. Para la semana próxima estaremos discutiendo. ¿Qué estaremos discutiendo, Ricky? Te dejo a ti dar la ¿Qué primicia. decidimos? Cuéntame. Estoy tan pompeado, tan pompeado. Yo, cuando ustedes me llamaron hoy, yo estaba viendo otra vez el anuncio de YouTube. Así que... Entonces tú la quieres semana tomar que algo viene- de Ultron para que la gente sepa quién rayos Sí. es ese tipo ¿Tienes- en el trailer. Tienes todo el honor de hablar de qué será nuestro próximo programa. Go for it. En 5 Nuestro segundos. próximo programa va a ser de Age of Ultron, del personaje de Ultron y de cómo la nueva película de Avengers se nutre del cómic y sobre lo que significa tener por fin un superhéroe tecnológico que represente la dinámica del siglo XXI. Ok. Fangirl Squill. Ok. Bueno, pues Estoy, muchas estoy a gracias. punto de llorar. Don't. Buenas noches, gente. Bueno. Se cuidan. Muchas gracias y vemos. buenas noches. Chao. Bye. Ese closing. Más música. Todos los estilos. A través del siguiente enlace. www.laradiopr.com